estoy llamando. Quiero que entres y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Eres la promesa que Cristo nos dejó al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Tú que en mí has morado, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito, alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 28, hoy es jueves 28 de julio del 2022. Óyele. Faltan 3 días para culminar este mes. Faltan 3 días para culminar este mes, el 7º mes del año. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. ¿No? Alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 a 6. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías: anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno, cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando. Como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volvía a hacer otra vasija, tal como él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos: no puedo yo tratarlos como este alfarero, casa de Israel. Oráculo del Señor, pues lo mismo que está el barro en mano del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 146, 145 entre paréntesis. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañaré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 47 a 53. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío:
El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se hace discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. El juicio final solo le pertenece a Dios. Sí, Señor, solo le pertenece a Dios. En este jueves vocacional, la liturgia de la palabra nos conduce por la ruta del discernimiento, la elección y la selección. Discernimiento, elección y selección. Hemos leído de nuevo una parábola para tratar de comprender a qué se parece el reino de Dios. Y en ella hemos visto que dentro de una red entran peces buenos y peces malos. Es decir, peces que dan la medida y peces que no dan la medida. Hablemos así, más bien, ¿no? Porque hoy esos peces pequeñitos, con esta llevadera que hay, la gente también se los come, ¿no? Ese era antes en tiempo de Jesús, pero ahora, con esta llevadera, esos pececitos también van para el buchecito, para la barriguita, para saciar el hambre. De toda raza y tamaño. Por tanto, todos estamos llamados a entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, el Evangelio es enfático en que al acercarse la hora de la entrada definitiva a la eternidad, habrá una selección donde se separe lo bueno de lo malo. De hecho, el Señor sabe que el alma nos aqueja, conoce nuestro celo y nuestra impaciencia, que nosotros somos intolerantes con nuestros semejantes y nos resistimos a comprender su amor, su justicia y su paciencia. Muchas veces nos genera molestia ver a quienes consideramos malas personas gozando de algunos beneficios, actuando impunemente, sin sentir arrepentimiento y sin tener algún tipo de freno o castigo. No comprendemos que la misericordia de Dios busca rescatarnos a todos sin distribución, porque para Él somos sus hijos amados, sus criaturas. Por eso no nos corresponde a nosotros juzgar quién puede o no entrar en el reino de los cielos. Y a veces nos creemos con esa autoridad para decir quién entra al reino de los cielos, quién se va para la paz y la mocha, como dicen los boyacenses, ¿no? Los boyacos. Quién se va para el mismísimo infierno, quién se va para allá. No, Señor, no, Señor, no, Señor. Solo Dios sabe juzgar perfectamente el amor y la justicia, la misericordia y la equidad, el presente y el futuro. Si no fuera así, seguramente nosotros tampoco podríamos estar dentro de su red. Hermanos y hermanas, revisemos nuestra vida y desechemos aquello que nos sirve para que al acercarse el final, el día final,
podamos entrar en el reino de los cielos, podamos entrar en el reino de los cielos. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Alabado sea, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Entonces, ora, clama al Señor que cese tanta violencia, tanta muerte, tanta injusticia, tanto dolor, tanta maldad. Sí, que cese tanta maldad, que cese todo espíritu que no sea el que el Señor quiere, todo espíritu que el Señor no es el que espera. Hoy la Iglesia nos propone al Papa San Víctor I. El Papa Víctor I, africano de nacimiento, estableció para todas las iglesias la celebración de la fiesta de la Pascua en el domingo siguiente a la Pascua judía. San Víctor murió antes de que comenzase la persecución de Septimio. De Septimio es la cosa. Septimio, ¿no? Septimio Severo, Ave María Purísima. Y era severo también, ¿no? Hacía alusión a su nombre, severo, drástico. Pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe, le merecen el título de mártir. Según San Jerónimo, este santo fue el primero en celebrar los sagrados misterios en latín. San Víctor I, Papa, de origen africano, Papa. Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de servicio, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 a 6. Sí, Señor, hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Sí, Señor. Un mismo Señor, y hay diversidad también de funciones. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Dichosos los siervos, a quienes el Señor al llegar los encuentra vigilantes. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Lucas capítulo 12, versículo 37. Bendito seas, Padre, porque Jesús nos habló del reino con maravillosas parábolas que unen el anuncio de tu salvación y la felicidad del hombre. Haz, Señor, que la buena nueva del reino nos fascine de tal modo que arriesguemos todo para darle alcance. Amén, amén. ¿Qué dice el texto? La parábola de la red, o la atarraya decimos nosotros, el copo dicen los españoles. En el evangelio de hoy, el reino de Dios es comparado a una red barredera. Esa es la última de las 7 parábolas del discurso parabólico de Jesús, el famoso capítulo 13 de Mateo, que es el capítulo parabólico, como se le llama. Esta es la número 7, cuya conclusión entra también en la lectura evangélica. El punto central de la parábola no es tanto la red, que arrastra toda clase de peces buenos y malos, grandes y pequeños, cuanto la selección de los mismos. Tal selección es la última fase del reino de Dios, su juicio.
Mientras es el tiempo de la paciencia de Dios, la parábola de la red tiene mucho en común con la de la cizaña en medio del trigo. En el reino de Dios, como en el mundo y en la iglesia, es inevitable la simultánea presencia de buenos y malos. Todos los que reciben el bautismo quedan incorporados a la iglesia, siquiera nominalmente, y a todos se les ofrece el reino de Dios mediante el Evangelio y el seguimiento de Cristo. Pero varía la respuesta personal. Sí, varía la respuesta. Cada quien responde, y de pronto de una manera u otra manera. Por eso, al final del tiempo, habrá una selección con suerte desigual para justos y malvados, como en la parábola de la cizaña. Los malos serían pasto del horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, es decir, la frustración definitiva. Sí, frustración definitiva de quien ha malogrado para siempre su vida. Ha malogrado su vida. Bendito Señor. Pensemos bien. Si vamos a llegar al final y nuestra vida, pues hemos malogrado esa vida, despilfarrado, ¿no? Si por una parte la parábola de la red enseña la tolerancia paciente hasta el juicio de Dios, una decisión presente acertada, urgiendo la oportunidad de la conversión. Reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Orad al dueño de la mies que envía obreros a su mies. Hay que orar por la paz de Colombia, que cese la guerra, que cese la violencia, que cese tanto derramamiento de sangre, tanto feminicidio, tanta maldad. Bendito, alabado Señor, gloria a ti, Señor. Bendito Señor, alabado seas por siempre, Señor. Bendito Señor. Oremos por nuestros policías, por la Policía Nacional, que el Señor proteja a nuestros policías, Señor los cubra con su sangre. Detrás de cada policía hay un hogar, hay una familia, hay unos hijos que necesitan de ese papá, pero también hay una mamá, hay muchas mujeres policías, y bendito Señor. En estos días veí una imagen de una patrullera joven asesinada. Todos merecemos la vida, todos tenemos derecho a vivir, y la vida tiene que ser respetada. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros pensemos bien. Dios nos ha dado la vida. La vida es don de Dios, regalo de Dios. ¿Qué hacemos con esa vida que Dios nos ha dado? Al final de esta serie de 7 parábolas del reino, estamos en condiciones de tener una visión de conjunto que podemos concretar en estos 4 puntos. Primer punto: la implantación del reino de Dios no se hará sin resistencia y dificultades. Sembrador. Segundo, pero acabará por triunfar. Grano de mostaza y levadura. Tercero, es necesario tener paciencia y no querer precipitar el juicio de Dios, cizaña y red. Cuarto, mientras vale la pena renunciar a todo para conseguir el reino, tesoro y perla. Al concluir las parábolas, pregunta Jesús a los suyos: ¿entienden bien esto? ¿Entienden bien todo esto? ¿Lo comprenden? Nosotros también entendemos, comprendemos todo esto. Un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Según los biblistas,
Esta sentencia es una reafirmación en imagen del principio sobre las relaciones entre la ley mosaica y el Evangelio, que expuso Jesús en el discurso del monte, Mateo capítulo 5, versículos 17 y siguiente. Lo viejo es la ley, lo nuevo es el Evangelio. Este es la clave de la lectura del Antiguo Testamento, lo que da sentido y valor a lo antiguo. Un modelo de ese letrado cristiano que entiende del reino puede ser el mismo evangelista con el nombre de Mateo, quizá un escriba convertido al cristianismo. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La comprensión del reino. Jesús comenzó su actividad profética proclamando la llegada del reino y la conversión. Al mismo se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean el Evangelio. Sí, crean. Marcos 1:15. Oír el anuncio del reino y la conversión al mismo es motivo de gozo, porque es proclamar la salvación. Pero a pesar de hablar continuamente del reino, Jesús no nos dejó un tratado sistemático sobre el mismo, ni siquiera una breve definición, tan solo un mosaico de imágenes, parábolas y dichos que constituyen apuntes sobre el reino. Uno estaría tentado a meter en la memoria de un ordenador todos esos datos para su procesamiento exhaustivo. Vano empeño. El reino no es objeto de manipulación electrónica, aunque en algo se parece a los microchips. Dicho sea, con todos los respetos en las enormes virtualidades en sí misma encierra la diminuta semilla del reino. El reino de Dios es su absoluta y amorosa soberanía en la vida y el mundo de los hombres. Es el contenido de la buena nueva. Sí, la buena nueva de la salvación humana por Dios mediante la vida, muerte y resurrección. Sí. Vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. El reino es Dios mismo, que se manifiesta en la persona y humanidad de Jesucristo. Por eso el reino es el determinante de las actitudes evangélicas del discípulo que sigue a Cristo y que se resumen en amar a Dios y a los hermanos. Ahí está, amar a Dios, amar al hermano, amar al prójimo, viviendo el espíritu de las bienaventuranzas, programa de vida para todo creyente, para todo bautizado. El reino es el sustrato de toda la espiritualidad cristiana, la base de nuestra alegre esperanza, el fundamento del compromiso temporal inherente a la fe y la máxima exigencia de la moral cristiana, que pide una conversión profunda a Dios y al hombre. Por todo ello, es fe, esperanza y caridad en ejercicio. El reino es un valor que cotiza siempre en alza. Más todavía, es el valor supremo
por el cual todo sacrificio resulta pequeño. La parábola de la cizaña en medio del trigo y de la red para pescar se refiere sobre todo a la presencia ya operante de la salvación de Dios, pero junto a los hijos del reino se hallan también los hijos del maligno, los que realizan la iniquidad. Solo al final de la historia serán destruidas las potencias del mal, y quien hay cogido el reino, sí, aquel que haya escogido el reino, estará para siempre con el Señor. Finalmente, las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa expresan el valor supremo y absoluto del reino de Dios. Quien lo percibe está dispuesto a afrontar cualquier sacrificio y renuncia para entrar en él. Se sacrifica, deja todo, porque vale la pena. De la enseñanza de Jesús nace una riqueza muy iluminadora. El reino de Dios en su plena y total realización es ciertamente futuro. Debe venir. La oración del Padre Nuestro enseña a pedir su venida. Venga a nosotros tu reino. Papa Juan Pablo II, ¿no? Sabemos ponernos en manos del divino alfarero para permitirle que nos vuelva a crear en gracia y santidad cada vez que el pecado nos destruye. Y ahí para reflexionar. Señor, que la diminuta semilla del reino sea la fuente perenne de las actitudes básicas de nuestro seguimiento de Cristo, al ritmo de las bienaventuranzas. Así, mediante la amorosa soberanía de tu voluntad, se realizará tu reinado en el mundo en que vivimos. Amén. Y tú, Madre del Buen Pastor, Divina Pastora, ven en nuestra ayuda. Tú, que eres la Divina Pastora, acompáñanos, Santísima Virgen María. Ven en nuestra ayuda y ayúdanos también a clamar a Dios, a orar a Dios, así como lo hiciste en el cenáculo, cuando los discípulos, tú los impulsaste, los animaste a orar, cuando tal vez estaban llenos de miedo. Acompáñanos también a nosotros, arrópanos con tu manto, y queremos unirnos contigo, mamá, para clamar al Dios Todopoderoso, al Señor de la vida, que envíe obreros a su mies, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de amor y paz, que nos ayude también, como dice Jeremías, como ese alfarero, que tal vez construye una pieza, y si no, la vuelve otra vez. Tiene la paciencia para volverla a hacer. Estamos en manos del alfarero. Nos colocamos en manos de ese alfarero. Y el Señor es ese alfarero. Él es el Señor, el que va moldeando, ¿no? El que va moldeando es el Señor. Y Él en su taller, Él va lentamente, con esa paciencia, con esa calma que lo caracteriza, ayudando a hacer una nueva obra, ayudando. Y Él viene también para que nosotros, hermanos, estemos en esa actitud, ¿no? Como lo propone el Salmo. ¿Para qué? Para alabar al Señor, para bendecir al Señor. Dichoso que auxilia el Dios de Jacob. Bendito Señor. El que espera en el Señor
el que confía en el Señor, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Y por eso nosotros confiamos en ti, Señor. Señor Jesús, principio y fin de todas las cosas, alfa y omega, te damos gracias por tu amor y te pedimos perdón porque no siempre somos misericordiosos como tú y buscamos venganza en lugar de justicia. Nos encontramos en medio de una sociedad sedienta de Dios y del conocimiento de la verdad, pero que no quiere un compromiso institucional y vive una espiritualidad relajada y sin coherencia entre fe y vida. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de amor, verdad, justicia y fraternidad, para que muchas personas, con nuestro apoyo, reorienten sus vidas y renuncien a todo lo que las aleja de Dios. Virgen María, acompáñanos y ayúdanos a sembrar la verdad y construir el reino de Dios en nuestra vida. Construir ese reino de amor, ese reino de paz, ese reino de justicia. Bendito, alabado seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Pide por tus necesidades y por la obra evangelizadora de la iglesia, para que llegue a todos los hombres y se convierta al evangelio para gloria de Dios. Recuerda el congreso, ese congreso de evangelización que se va a llevar a cabo en Barranquilla los días 17, 18, 19 y 20 de agosto. Y hay un precongreso. Este sábado vamos a tener el precongreso en la parroquia del Divino Niño. Por parroquia deben asistir 10 personas que estén ejerciendo trabajo pastoral. 10 personas. Y al congreso solo asistirán 2 personas. Oremos por el éxito de ese congreso que se va a llevar a cabo en Barranquilla. Clamemos a Dios, oremos al Señor por el éxito. Barranquilla ha sido escogida para este congreso de evangelización. Bendito, alabado Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, clamemos al Dios de la vida que envíe obreros a su mies. Bendito Señor. Buen día para todos.